Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:57 y seguimos compartiendo esta mañanita soleada. Y ahora más que salió el sol, llegó ella con el misterio de la palabra. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Catherine, muy bien, como siempre, contentísima de estar aquí. Buenos días, Facundo. Nosotros también de que estés con nosotros. Y hoy con un autor, un escritor que alcanzó la fama, alcanzó el ser ovacionado, querido, y luego en lo más bajo, ¿no? Sí. En todo nivel. En la miseria. En la miseria, la soledad económica, pero la soledad también. Sí, la enfermedad. Y el señalamiento por parte del público. Sí, terrible, porque además estamos hablando de una época en la cual había premisas que eran imposibles, era imposible no cumplir. Claro. Y máxime en una sociedad como la británica, que siempre decimos que está dentro de las sociedades del mundo, es una de las más, sigue siendo una de las más estamentadas. Sí, y cerrada, ¿no? Muy cerrada, muy cerrada. Más allá de que la globalización y toda la inmigración ha cambiado el perfil de esa sociedad, sigue siendo una sociedad muy estamentada. Y en esta época, en la época que vivió este grande, estamos hablando de Oscar Wilde, fue una época en la que se marcaba a la gente, y la gente, si tenía determinadas características, era radiada de la sociedad. Pero no solo eso, se los repudiaba, tenían que cambiarse el nombre, se los mandaba presos. En casos, por ejemplo, de algo tan natural en las personas como podía ser la homosexualidad. El solo hecho de una sospecha de homosexualidad determinaba que la persona fuera a la cárcel. Claro. Oscar Wilde estuvo haciendo trabajos forzados. Y por eso es importante contextualizar y ver por qué terminó así el autor, ¿no? Exactamente. Es muy importante tener en cuenta que la contextualización es lo que a nosotros nos ayuda a comprender a cada autor, claro, cada obra, porque cada época determina las características de la sociedad. Lo mismo que el espacio geográfico. Quiere decir que todo aquel espacio físico y temporal van a determinar el comportamiento de las sociedades y van a determinar también lo que los autores escriban o compongan o pinten o lo que sea que hagan, y lo que después va a ser de su vida. Claro. Y acá vamos a tener justamente uno de los grandes ejemplos. Ya habíamos visto a Charles Dickens, sí, anteriormente a Jane Austen, y veíamos cómo esta sociedad determinaba todo lo que se vivía. E incluso la diferencia entre lo que era la ciudad y el campo. Exacto. Lo urbano y lo rural. Acá tenemos entonces a este grandioso. Hermoso, además, físicamente hermoso, como era Oscar Wilde, que se llamaba Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. El apellido paterno era Wills Wilde. Entonces, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde fue escritor, poeta y dramaturgo. Yo hablaba contigo antes de entrar al aire de la importancia de llamarse Ernesto. Que es una obra de teatro. Exacto, es una obra de teatro. Yo la vi siendo muy joven y me encantó porque resultó ser sumamente enredada, muy creativa, muy crítica, muy crítica, y además una especie de comedia de enredos, ¿no? Me encantó. Es obra de este gran escritor. Nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín. Significa entonces que estamos hablando de que era escocés, ¿no? Y murió en París el 20 de noviembre de 1900. Al comienzo del siglo. Exacto, ya cuando estaba terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX. Hijo de cirujano William Wills Wilde y de la escritora Joanna Elge, que vos me decías que escribía con seudónimo. Exacto. No sé si era tan conocida. No fue tan conocida. Porque ahí está titulada como escritora, pero en realidad era una cuestión que hacía como medio escondidillas. Mira, ¿no? claro, pues la época también. Claro, mujer y siglo XIX en Inglaterra, en Reino Unido. Claro, digamos que no era Reino Unido. Claro, todavía, en ese ¿no? momento todavía no. Escocia sería Escocia. Entonces. Pero se firmaba bajo el seudónimo de Esperanza. Esperanza, Hope. Qué hermoso, qué hermoso. Este niño, que era sumamente inteligente, estudió en la Portora Royal School de Enniskillen y en el Trinity College de Dublín, que era muy prestigioso. Posteriormente en el Magdalen College de Oxford, es decir, pasó a Inglaterra, donde permaneció entre 1874 y 1878.
Allí recibió, increíblemente, siendo tan joven, el premio Newdigate de poesía, que era un premio muy apetecido por los escritores, por los poetas, y él lo ganó siendo muy joven, porque era un poeta muy destacado ya desde la juventud. Claro. Era un hombre muy reflexivo. Uh-huh. Le gustaba mucho la reflexión, le encantaba leer, estaba permanentemente buscando, indagando, pero además creando. Él quería llegar a la perfección de la lingüística. Y sabemos que el idioma inglés no es un idioma que se preste mucho para un preciosismo del desarrollo de la lingüística, porque es un idioma bastante estructurado. Claro. De todas maneras, ha habido grandes escritores, entre ellos magnífico Oscar Wilde, que han permitido que esa lengua estructurada pueda ser bella igualmente. Claro, y de creación literaria. Combinó los estudios universitarios con viajes, viajó mucho. Uh-huh. Era una familia bastante acomodada. Claro, eso te iba a decir. Tampoco es que él tuvo una infancia o una juventud en la que tuvo que trabajar o trabajos forzosos. O no. La se primera dedicó etapa a estudiar. Claro, la primera etapa de su vida fue una etapa muy cómoda, Uh-huh. de gran tranquilidad, de mucha felicidad. Él decía que había tenido una infancia y una juventud y una adolescencia y una juventud muy, muy felices, que pudo viajar. Uh-huh. Entonces, los viajes también lo enriquecieron porque conoció a otros autores. Estamos justamente hablando de ese periodo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, él va a morir antes de que el siglo XX explote como una forma cultural distinta. Pero es el cambio. Es el cambio de la Revolución Industrial. Sí. Bueno, ya había ocurrido la Revolución Francesa, claro, todos los valores, épocas nacionalistas también, de ¿no? mucho nacionalismo, exactamente. Entonces, no nos tenemos que olvidar nunca que el espacio geográfico de las Islas Británicas, lo que hoy es el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur como país independiente, siempre estuvieron muy aislados, muy autoprotegidos. Uh-huh. Ellos se consideran los insulares. Es que claro, mismo geográficamente te lleva a estar aislado incluso del resto de Europa, ¿no? Por supuesto, y los continentales. Incluso la misma Agatha Christie, de quien hablaremos seguramente en alguna oportunidad, porque fue una magnífica escritora británica. Agatha Christie, principalmente en la primera etapa de Monsieur Poirot, el investigador, y de Miss Marple, por ejemplo, ella tiene muy claro cómo ve la sociedad, la clase media y la alta sociedad inglesa, cómo ven a los franceses, a los belgas, a los alemanes, los continentales. Uh-huh. Entonces hay como una separación determinada por la geografía, pero que además es cultural, es política, porque hay una importancia de lo que es la monarquía inglesa dentro de todo lo que es el oeste de Europa, una importancia desde el punto de vista del imperio, de lo que son las propiedades fuera del territorio, ¿no? Uh-huh. Las propiedades que podríamos llamar transoceánicas. Claro. Y otra es, por ejemplo, lo que es el comercio. Uh-huh. Inglaterra fue durante muchísimo tiempo la cabeza del comercio del mundo. La globalización económica comienza justamente con aquella flota impresionante que tenían los ingleses y además con la existencia de los piratas. Bueno, los piratas ya, digamos, estaban dentro de lo que eran ilegales, ¿no? Uh-huh. Pero los corsarios que estaban contratados. Claro. Y que de alguna manera metían miedo, vamos a decirlo de una manera bastante... Claro. Metían miedo y tenían una forma de imponerse en los mares muy importante. Entonces, todo eso, toda esa realidad geográfica, histórica, política, comercial, de enriquecimiento, de territorios de ultramar extensísimos, hacen de Inglaterra un poderoso, digamos, un imperio poderoso, pero además un país que tiene una enorme capacidad de verse a sí mismo como el más importante del mundo. Muy fácilmente se consideran los más importantes del mundo. El orgulloso. Claro, el orgullo de ser inglés. Entonces, en esta etapa justamente de gran crecimiento, de desarrollo, pero al mismo tiempo de un mundo que va cambiando, es cuando vive Oscar Wilde, el grandioso Oscar Wilde. Después de haber
recorrido Grecia e Italia, al tiempo que publicaba en varios periódicos de Europa y revistas del Reino Unido, de lo que era Inglaterra y Escocia, en un libro que se llamó Poemas, recogió todo lo que había escrito en el año 1883 y lo va a publicar. Empieza en el 81 la publicación, pero el reconocimiento del poeta es en el año 1883. En 1882 viajó por Estados Unidos, donde dio una serie de conferencias sobre la teoría, fíjate vos, de la filosofía estética. Mira. Estamos hablando de un dandy. Claro. Además, estamos dentro de lo que es el dandismo, ¿no? No, y seguramente mucho de lo que él estudió se haber tomado después para las próximas teorías literarias o estéticas. Por mismas, supuesto, ¿no? Que sí. Él es uno de los grandes creadores de esa llamada estética filosófica o filosofía estética, que tiene que ver con la belleza dentro de la creación artística y principalmente en la palabra. Por eso él cultivó tanto en el idioma inglés, más allá de que sabía hablar otros y escribirlos, cultivó tanto la palabra, porque toda su vida se regía por esa forma de vivir. Y por eso alcanzó la fama tan rápidamente. Por supuesto, también, ¿no? por supuesto, porque era disruptivo. Vivió 46 años. Era muy decir joven, claro. Claro, en poco tiempo él ya alcanzó ser reconocido. Claro que sí. Por todos. Es la época, seguro, del dandismo, es la época de la belleza, de cultivar la belleza física, cultivar la estética a nivel de lo que es la palabra, hasta del comportamiento, de los gestos, de los modales. Entonces estamos hablando de un hombre muy, muy, muy sagaz, muy inteligente, que además quería cambiar algunas estructuras que eran muy clásicas dentro de la literatura. Claro. Por el eso, romántico también, ¿no? Claro, tiene mucho de romántico, por supuesto que sí, pero además es muy irónico. Es muy irónico y tiene mucho sarcasmo. Cuando volvió de Estados Unidos, también estuvo dando conferencias en universidades y centros culturales de las Islas Británicas, tanto en Inglaterra como Escocia, Gales e Irlanda. Ahí entabló amistad también con Verlaine, primero por carta, el poeta y escritor Verlaine, y después fue a Francia con el mismo trabajo, dar conferencias en universidades y centros culturales acerca de la filosofía estética. Entonces con Verlaine hacen una amistad que termina en una influencia mutua. Verlaine tiene mucho de Wilde y viceversa. Claro. En 1884 se casó. Se casó con Constance Lloyd, con quien tuvo 2 hijos. Los acontecimientos posteriores de la vida de él hacen que los hijos, pobre Oscar Wilde, yo que lo admiro, que me encanta su modalidad, siento que debió haber sufrido muchísimo, ¿no? Y sí. Su esposa lo ayudó. Eso. Bueno, vamos a ir de forma gradual, pero ella lo termina ayudando porque él termina en la ruina, ¿no? Termina arruinado. Ella lo termina ayudando económicamente. Sí, sí, porque ella lo amó siempre. Pero sus hijos se cambiaron el apellido. Justamente todo el surgimiento de la homosexualidad como no solamente como algo antinatural, sino como un delito, hicieron que él cayera en definitiva en la cárcel. Y bueno, cuando se le da la libertad, hay todo una condena de la sociedad. Claro. Y eso hace, por supuesto, que los hijos, para no llevar ese estigma, se cambien el apellido. O sea, es que estuve mirando algunos de los entretelones de esa relación que mantuvo con el hijo de un marqués. Sí, bastante claro. mal enseñado, Sí. bastante, me parece. Un malcriado. Un malcriado, bastante, sí, porque él, claro, no querían que se diera a conocer porque era un delito, en primer lugar, ¿no? Claro. Pero parece que el run ya andaba Por entre supuesto. medio de la sociedad de que ya algo se sabía. Claro. Se termina publicando esto como una forma de denuncia, digamos, seguramente para enchastrar a Oscar Wilde, y habían denuncias porque parece ser que la relación era a lo que le llamaríamos hoy en el siglo XXI bastante tóxica, y tenían discusiones en público muchas veces. Mira qué interesante. Y ahí es cuando toma esta repercusión. Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, sabía de la existencia de su pareja, quien fue, digamos, su amor, ¿no? Más allá de que él quiso mucho a su esposa, a Constance, este muchacho fue su amor,
pero no nos olvidemos que es el hijo de un noble en la Inglaterra del siglo XIX. Sí, el marqués se enteró y dijo, esto se termina acá. Claro, lógicamente. Máxime cuando se hacía público, Catherine. Claro, no podía, era una deshonra. Ahora, Oscar Wilde va preso, ¿ah? Ahí escribe también, que no estaba permitido tampoco escribir en las cárceles en esa época. Él escribe ahí De Profundis, que estaba en profundo dolor, con todos esos sentimientos, ¿no? Hermosísimo. Pero sin embargo, después de salir de ahí, el hijo del marqués lo vuelve a buscar. Sí, eso, vos sabés que ese tipo de cosas nos muestran los caprichos. Vos hablabas, la malcrianza, el capricho. Exacto. De ahí también la idea de lo que vos hablabas, ¿no? La toxicidad de esa relación, que lamentablemente, al hacerse pública, terminó con todo lo que este hombre era, que era una gloria para Escocia y para las Islas Británicas. Y otro entretelón de todo esto, otro run, es que Oscar Wilde económicamente estaba muy bien, ¿no? Claro. En el momento que lo conoce este muchacho, en la época de mayor esplendor, ¿no? Con muchos trabajos, generando mucho dinero. Y lo paseó por cuánto restaurante. Claro. El Royal dice que... Claro. Se paseaban por todos los mejores restaurantes. Claro, los gastos, los clubes. Tanto de París como... claro, como también en el Reino Unido, en Inglaterra. Entonces vos imagínate todos los gastos que eso genera. Aún hoy te pasa. Es decir, cuando hay una fortuna y vos la dilapidás. Exacto. Y de alguna forma lo que hizo Oscar Wilde fue dilapidar esa fortuna. ¿Por qué? Porque estaba enamorado, porque quería agasajarlo, porque porque el muchacho era sumamente caprichoso y estaba acostumbrado a tener lo mejor de lo mejor. Claro. Entonces, eso hace que se quiebre económicamente Oscar Wilde cuando estaba en su máximo esplendor como escritor, como poeta y como dramaturgo. Claro. Entonces, la ruina no es solamente la ruina económica, Catherine, eso es lo peor de todo. Inmoral, porque vos sabés que en el momento que cuando están en sentencia, que está bajo los ojos de todo el mundo que lo va a condenar en ese momento, lo acusan de inmoral y le leen partes de su obra. Ay, por favor. A ver, para qué ya te digo. Sí, el retrato de Dorian Gray. El retrato. Ese se lo leen como justificando lo inmoral que era y las partes del texto que fundamentaban la decisión que estaban tomando. ¿Vos te das cuenta los argumentos que utilizaban, ¿no? Para fundamentar una condena de ese tipo? Es algo sorprendente. El retrato de Dorian Gray es una obra de arte magnífica. Además, sumamente original para la época. Claro. Es realmente una belleza de obra. Pero claro, cuando se trata de argumentar, siempre le vas a encontrar el cascabel al gato, sea donde fuere. Claro. Así que qué terrible. Qué momento. Qué momento más doloroso. Entre 1887 y 1889 editó una revista femenina. Él era muy respetuoso de las mujeres. Amaba mucho a su madre, quería mucho a quien fue su esposa, pero además veía que la mujer tenía que obtener el lugar que le correspondía. La revista se llamaba Woman's World, el mundo de la mujer. Mira. Y en 1888 publicó El Príncipe Feliz, el libro de cuentos El Príncipe Feliz, que tiene el cuento, además que le da nombre al libro, un preciosísimo cuento de Oscar Wilde. La gente lo aclamó en este momento, cuando El Príncipe Feliz. Y varias obras de él fueron publicadas a continuación, como por ejemplo El crimen de Lord Arthur Savile, que también fue muy famoso en el momento y muy bien recibido por el público. Claro, ¿en qué se basaba el éxito? En que estaba siendo muy disruptivo. Era muy punzante, muy crítico, sumamente sarcástico, y eso en la literatura no estaba conocido, porque como decíamos, la literatura en ese momento, principalmente en Inglaterra, Escocia, Gales, estaba muy estructurada. Ya, claro, habían aparecido grandes críticos como Charles Dickens, por ejemplo, cómo no, pero acá estamos hablando de una especie de burla, ¿no? A la que no estaba acostumbrada tampoco la alta sociedad inglesa de la época. Claro, es que visualizar justamente los problemas que tenemos socialmente no es fácil. No, es mirarnos claro, y no bien visto. Y mirarnos en el espejo y tener que aceptarnos como somos no es fácil. Claro. Y esto fue lo que él hizo. Era punzante, decíamos, derrochaba el sentido del humor en las obras.
Después, por ejemplo, siempre estaba tratando de deshacer la hipocresía. Él planteaba que las clases sociales altas de Europa, pero principalmente de su país de origen, eran extremadamente hipócritas, porque vivían una vida para los demás, un mostrarse, pero hacia adentro, dentro de las cuatro paredes, decía él, de una casa, la vida es totalmente diferente. Entonces, él trató de ser el mismo. Claro. Más allá de cuidarse en una cantidad de cosas, después su mismo aspecto, el hecho de que fuera un dandy, el hecho de que, bueno, tenía su pareja masculina. Vos me decís, fíjate vos que eso yo lo desconocía, que tenían discusiones en público. De alguna forma también muestran esa enorme rebeldía que tenía hacia esa estructura tan férrea de la sociedad británica de la época. Qué impresionante. Es tremenda la vida. El retrato de Dorian Gray es la única novela. Fue extremadamente criticada, ferozmente criticada por los puritanos principalmente y los conservadores, porque decían que tergiversaba el tema de Fausto. Y vos me das el precioso dato que fue uno de los argumentos, de los fundamentos por los que él fue a la cárcel. Es decir, que leían parte de la novela, el retrato, justificando la decisión de mandarlo preso. Qué terrible, ¿no? Sin embargo, su popularidad como dramaturgo siguió siendo impresionante. Y hay cosas que pueden más que cualquiera. Claro que sí. Salomé, una obra de teatro impactante. Yo la leí hace pocos días. Impresionante. Está escrita en francés, Salomé. Yo la leí, por supuesto, traducida. Me manejo muy bien con el francés, pero la leí traducida para poder leerla rápidamente, lógicamente. Eso fue de 1891. La importancia de llamarse Ernesto, de 1895. Muy irónica, muy, muy viva, diálogos muy rápidos, muy dinámica. Muy dinámica. Y que fue estrenada en 1894, nada menos que teniendo como protagonista a la divina, a Sarah Bernhardt, que fue la actriz más cotizada, la actriz más vanagloriada, la más aplaudida de toda esa época, Sarah Bernhardt. Ella estrena La importancia de llamarse Ernesto como protagonista. Así que pues imagínate hasta dónde había llegado Oscar Wilde en ese momento. La cumbre del éxito. Exactamente. Estaba en la cumbre absoluta del éxito, no solamente en las Islas Británicas, en todo el continente europeo y además en Estados Unidos, y ya se daba a conocer mundialmente. Hasta 1895, digamos, tuvo ese auge, ese éxito, 5 años antes de morir, ¿no? O sea que la última parte fue la parte más difícil. La más difícil de todas. Sus últimos 5 años de vida, pobre hombre. Pobre hombre, pobre artista. Tan joven también. Muy joven, aún para la época. Justamente hasta 1895. El marqués de Queenberry inició la campaña en los periódicos, que era el padre del amante que tenía Oscar Wilde. Entonces, fue como tú dijiste, ¿no? Le planteó, bueno, esto llegó hasta acá, esto va a terminarse de esta forma. Claro. Aquí es un delito, no se puede permitir. Entonces, en los periódicos, en las publicaciones y en todos los lugares donde se reunía la alta sociedad inglesa, era difamado, era ensuciado el nombre de este grande, de Oscar Wilde. Y allí es justamente cuando es detenido y es mandado preso con una condena de cárcel y trabajos forzados. Un hombre que además era un hombre delicado, un hombre que no había tenido que esforzarse para trabajar. O sea, trabajos forzados a una persona así no es realmente nada bueno para el cuerpo, ni para el espíritu, ni para el intelecto. Ni que hablar. Él intentó defenderse, pero no pudo de ninguna manera defenderse de esta situación. Las pruebas presentadas eran, justamente en los juzgados, eran pruebas que se fueron consideradas como irrefutables, que eran estas discusiones sobre los que vos me contás que tenía con el muchacho, y se lo acusa también de corromper jóvenes. Claro, porque de alguna forma... Claro, él era educador también. Seguro, era un hombre que estaba dando charlas, que daba conferencias. El 22 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de prisión y trabajos forzados. La intelectualidad europea, e incluso muchísimos de los intelectuales de las Islas Británicas, elevaron cartas, hicieron pedidos, juntaron firmas, pidieron clemencia de todas las formas posibles. Los progresistas, porque ya hay movimientos progresistas, las mujeres,
buscaron la forma de que se lo liberara, porque bueno, estamos hablando de algo que, por más que era considerado un crimen en el momento por los códigos ingleses, no era dañino hacia los otros, no podía ser marcado como algo que dañara a los demás, pero nada pudo ser, y él tuvo que cumplir la totalidad de los 2 años. Fue enviado a Wandsworth y Reading, donde redactó la balada de la cárcel de Reading, que es de una tristeza y un profundo desconsuelo, y hay además desolación. La balada de la cárcel de Reading fue un poema, una serie de poemas muy desoladores, porque era lo que él sentía. Allí es cuando su ex esposa lo ayuda, intenta acompañarlo, intenta sostenerlo, pero claro, ya sus hijos se han cambiado el apellido, están rotos todos los vínculos que tenía Oscar Wilde. Vale la aclaración acá, que es verdad, nos están apuntando, es que Dublín queda en Irlanda. Perdón, Irlanda, no Escocia. Nosotros empezamos y sí, seguimos pensando en Wilde. Muchas no gracias. Irlandés, claro. Exacto, muchísimas gracias, muchas gracias, sí. Sí, sucede que al apurarnos, a veces, claro, Dublín, Irlanda. Lógicamente, profesora de geografía. Muchas gracias a los oyentes por la aclaración, por la corrección, mejor dicho, que siempre es tan importante. Recobrada la libertad, cambió el nombre y el apellido. Se llamaba Sebastian Melmoth. Mira. Sebastian Melmoth. Y se fue a París, donde murió. Sus últimos años de vida justamente se caracterizaron por la fragilidad económica, los quebrantos de salud. Y claro, ya se había dado a la bebida. Trató de acercarse al catolicismo para encontrar en la religión, además como buen irlandés, ¿no? Católico, tratar de encontrar en la iglesia un poco de paz, pero solo póstumamente volvieron a representarse sus obras y a editarse. Richard Strauss, el músico, en 1906, crea la ópera Salomé en base a la obra de teatro. ¡Qué genial! Maravilloso. Imagínate, Richard Strauss. Los hermanos Strauss fueron los grandes músicos de principios del siglo XX, ¿no? Además, los creadores del vals. Y bueno, la ópera Salomé está justamente basada en la obra de teatro de este irlandés, no nos olvidemos de la corrección, enorme que fue Oscar Wilde. Dentro de sus obras tenemos La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville, del que después, si vos me permitís, voy a leer el primer capítulo, claro. porque es maravilloso. El fantasma de Canterville, Salomé, Un marido ideal, otra obra interesantísima también, yo la leí hace mucho, El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia y el incomparable retrato de Dorian Gray, además de una gran cantidad de poesía. La poesía de Oscar Wilde está catalogada como dentro de lo mejor, dentro del más alto nivel de la poesía en lengua inglesa. Claro. Vos tenés algunos Tengo poemas algunos. ahí, a ver, sí, así. Apología, por ejemplo. Ay, a ver. ¿Es tu voluntad que yo crezca y decline? Trueca mi paño de oro por el gris estameña, y teje a tu antojo esa tela de angustia cuya hebra más brillante es día malgastado. Es tu voluntad, amor que tanto amo, que en la casa de mi alma sea lugar atormentado donde daban morar, cual malvados amantes, la llama inextinguible y el gusano inmortal. Si tal es tu voluntad, la he de sobrellevar y venderé ambición en el mercado, y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje y que en mi corazón cabe el dolor de su tumba. Tal vez sea mejor así. Al menos no hice de mi corazón algo de piedra, ni privé a mi juventud de su pródigo festín, ni caminé donde lo bello es ignorado. Oscar Wilde. Cuánta maravilla. Cuánto amor ahí, claro, ¿no? Mucho amor. Era un hombre muy amoroso. Tenía mucho amor para dar, mucho amor para manifestar. Pero mucha angustia también. ¿no? Mucho dolor, porque mucho además dolor. su propia bisexualidad u homosexualidad lo ponía también en un filo de navaja muy, muy fino, muy agudo, en el que no podía ser él mismo. De ahí su rechazo a la hipocresía, ¿no? Y en ese momento de cambios tan grandes,
principalmente en Europa continental, pero que en Europa insular, es decir, en las Islas Británicas, en su Irlanda natal, en Inglaterra, en Escocia, en Gales, era de muchísimo crecimiento económico, pero con una sociedad, ya lo hemos visto en otros momentos, una sociedad tan estamentada y tan estructurada en la que él no podía ser él Y mismo. fíjate acá, dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje y que en mi corazón cabe el dolor su tumba. Es terrible, es Un terrible. dolor El dolor tremendo. profundo. A ver, otro de este magnífico poeta. A mi mujer. A mi mujer, ¿eh? Sí, a mi mujer. For my wife. Aclaración. No puedo escribir majestuoso proemio, como preludio a mi canción, de poeta a poema, me atrevería a decir. Pues si de estos pétalos caídos uno te pareciera bello, irá el amor por el aire hasta detenerse en tu cabello. Y cuando el viento en invierno endurezcan toda la tierra sin amor, dirá un susurro algo del jardín, y tú lo entenderás. Códigos. Mm, Era de utilizar códigos además, ¿viste? sí. Hay una codificación acá en los versos a su mujer, a Constance, que de alguna forma tú lo entenderás. Tú lo entenderás. Sí, ella tenía un profundo amor hacia él, un profundo amor. Él siempre fue muy, muy bueno, muy, muy tierno, pero yo creo, y es algo muy personal, que ella conocía su interior, que conocía su realidad. Y al mismo tiempo también, ¿no? Irá el amor por el aire, o sea, ¿qué amor? Porque no es el de él seguramente. Claro, dice hasta detenerse en tu cabello, o sea, alguien vas a encontrar, tal vez. Mira, O sea, yo creo que es qué como buena, más qué una buena liberación interpretación, qué buena interpretación esa, qué buena interpretación. Tal vez cuando la deja, cuando ellos se separan, ¿no? Y sí, cuando el viento e invierno endurezcan toda la tierra sin amor. Es tremendo. No, Tremendo. duro. Después hay otro que se titula, es un fragmentito de Flores de Amor. He elegido, he vivido mis poemas, y aunque la juventud se fuera en días perdidos, hallé la mejor corona de mirto del amante que la del laurel del poeta. Ah. Qué intensidad. Mm. Estamos hablando también aquí de influencia de la cultura grecolatina, ¿no? Bueno, él fue un gran estudioso de la literatura Le griega. encantó, le encantaba. Sí, había mucha influencia de la literatura, Sí. de la Grecia Griega, antigua. sobre todo. Principalmente la griega. Mm. Y la Grecia antigua le gustaba muchísimo la literatura de los antiguos griegos, Ujú. que influyeron mucho. Viste que sus imágenes tienen mucho que ver también con la realidad de la Grecia antigua, con los paisajes, con los vegetales, con los espacios. Es Mira sumamente este, Amor Intelectualis. Ese te me encanta, ese me fascina. A menudo pisamos las valles de Castalia y viejas cañas oímos la música silvestre, ignorada por el común de las gentes, e hicimos nuestra barca a la mar, que las musas tienen por imperio, y libres trazamos surcos en olas y espuma. Y hacia tierras seguras no izamos reacias velas hasta bien rebosar nuestro navío. De tales tesoros despojados algo queda, la pasión del sordello y el verso de miel. El joven Endimión, altivo Temerelán, portando sus jades tan cuidados, y más aún, las 7 visiones del Florentino y del Milton Severo, solemnes armonías. Eso es pura simbología. Pura también, ¿no? simbología. Ujú. Pura simbología y además unas raíces griegas profundísimas en las imágenes, en el mar, en la barca. ¿No? Muy, muy intenso. Totalmente. Vos sabés que vi, y no sé qué tan veraz será, que se decía en el seno de la familia, ¿no? En esa época, que tenían algún vínculo familiar, ¿tá? Con Dante Alighieri. Extraño, pero vi eso por ahí. ¿Qué? Hay que corroborar. Habría que corroborar, pero qué interesante. Ahora que estábamos hablando de toda la mitología y de, claro, ¿no? esa raíz. Esa raíz y que además... Como que ellos se decían ser parientes de Dante Alighieri. Claro, y así no fuera, suponte, ya se crea el relato y eso determina también las bases en las que las personas que pertenecen a esa familia van a ir trabajando su intelecto. Claro. Yo no De investigar. Claro, Ujú. esto está para buscar realmente, porque vos fíjate con quién tendría un parentesco, ¿no? Estamos hablando de uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Totalmente. Entonces, también está, si en el seno de la familia eso se conversaba,
en una familia como la de él, más allá de lo acomodada que estaba, que no era una familia que estaba para las apariencias. Eso es una de las cosas que también me interesaría destacar. La familia de Oscar Wilde no fue una familia como la mayor parte de las de clase media alta y clase alta de Inglesas. Inglaterra, Irlanda, Escocia, sino que fue una familia muy natural. El padre era cirujano, investigaba. Creo que vos me dijiste algo acerca de que había escrito algún tratado Sí, sobre... hay escritos sobre medicina de- por parte del padre. Por parte del padre. O sea que los dos escribían. Escribían los dos padres. La madre tenía hasta un seudónimo. Estamos hablando del seudónimo Esperanza, Hope, ¿verdad? Entonces, también esos relatos, más allá de la parte genética, si la hay, que puede haberla, como no, hacen que el intelecto se trabaje de otra manera, porque hay un orgullo natural en el hecho de decir, bueno, mis raíces están nada menos que en Dante Alighieri. Fíjate, el florentino. Él habla del florentino. Eso se me vino. Entonces recordaste enseguida. Se me vino enseguida. Recordaste inmediatamente. Sí. Capaz que algo de eso. Sí, es muy posible. ¿Quién Vamos te a tratar dice? de investigar. Yo, si vos me permitís, y la audiencia quiere, Facundo, yo quiero leer el primer capítulo del Fantasma de Canterville, que para mí es una delicia. Nosotros encantados de escuchar. Ay, qué lindo. Gracias, Catherine. El Fantasma de Canterville es una historia muy particular, ¿no? Acá nosotros tenemos un señor que compra una casa, pero que le advierten que en esa casa hay un fantasma. Y el fantasma, además, va a tratar de divertirse un poco, porque vive una vida tan triste, sin poder irse. Sí, está allí como apresado en el lugar. ¿En quién pensaría él cuando Ay, creó ese fantasma, no? Yo ¿Quién será? Una y otra vez pienso. ¿Qué quisiste escribir, Oscar? Capítulo 1 del Fantasma de Canterville. Cuando Mr. Hiram B. Otis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un ataque de nervios, del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Las credenciales, me encanta como diciendo, mira que esto no es mentira, le está diciendo gente muy, digamos, muy acreditada, ¿no? Claro. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. «Milord», respondió el ministro, «también me quedaré con los muebles y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarle en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno». Decime. Él lo quería en el inventario. Es sarcástico. Ponémelo, Pero además vos fijate, Catherine, qué maravilla, cómo también es muy irónico con respecto al estadounidense. Todo lo que el dinero puede comprar. Exacto. Y si hay un fantasma, Ya se veía venir, ¿no? Sí, Todo por eso. supuesto que sí. Qué visionario claro. también. Era Bueno, también. lo que estaban viviendo en el presente, pero... Por supuesto, pero de todas maneras ya se veía en Estados Unidos un disparo hacia una revolución industrial mucho más grande que la que se daba en las Islas Británicas o en Europa. Pero vos fíjate, ¿no? Esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan las primadonas, etcétera, bueno, se van a llevar el fantasma también, porque el dinero lo puede comprar todo. Todo, absolutamente. Era muy, muy cáustico en ese aspecto. Sí, sagaz, sarcástico. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque quizás se resista a las ofertas de sus intrépidos empresarios. Hace más de 3 siglos que se lo conoce. Data con precisión de 1574
y nunca deja de mostrarse cuando está a punto de ocurrir alguna disfunción en la familia. Los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Ay. Es muy gracioso. Amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis, realmente ustedes son muy sencillos en América. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo lo previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de la estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje hacia Canterville Chase. La señora Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia Earl Tappan de la calle West 53 había sido una célebre beldad en Nueva York, era todavía una mujer muy bella de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil magnífico. Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción europeos, pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza espléndida y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa en muchos aspectos y era un ejemplo excelente para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. No. La Es forma, tremendo. claro, porque era un exquisito de la lengua inglesa. Ya acá tenemos, en esta época de tierras de ultramar, ya avanzada la conquista y todo lo demás, tenemos los distintos tonos, las distintas tonalidades. Estableciendo las diferencias también. Claro, como de la diciendo. lengua. No es lo mismo el australiano, el sudafricano, No. que está muy influenciado por el boer, Mm. o sea, además por el holandés, ¿verdad? Por el neerlandés y el canadiense. Entonces, Claro. por El supuesto, anglosajón, digamos. tenemos todo en común menos la lengua. Claro. No, es realmente, era de una originalidad y una ironía impresionante. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del Casino de Newport durante 3 temporadas seguidas, y aún en Londres pasaba por ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia y Aparte de eso, otros- era perfectamente sensato, ¿no? Da para sentarse. ¿Cómo decir hoy en día? Bueno, aspiraba a la política, pero bueno. Pero es bueno, pero dentro de todo está bastante bien. Sí. Miss Virginia E. Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con mirada francamente encantadora en sus grandes ojos azules. Amazona maravillosa sobre su pony, derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando 2 veces la vuelta al parque y ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Cheshire que le propuso matrimonio allí mismo, y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton bañado en lágrimas. O sea, después de la carrera le propuso matrimonio, eran 2 niños, ¿no? Lo tuvieron que mandar al colegio. Después de Virginia venían 2 gemelos, a quienes llamaban estrellas y rayas porque se los encontraba siempre juntos, como la bandera estadounidense. Claro. Eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Escott, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, verano allá, ¿verdad? Y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas. Y antes de que llegasen a la casa, ya habían caído algunas gotas de lluvia. Claro.
En los escalones se hallaban para recibirles una anciana, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora Abney, el ama de gobierno que la casa Otis, por vehementes requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a cada uno de la familia cuando echaron pie a tierra y dijo, con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos: «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». La siguieron atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón espacioso con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro que terminaba en un ancho ventanal de cristales. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los abrigos, ya sentados, se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras la señora Abney iba de un lado para otro. De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras, dijo a la señora Abney: «Creo que han vertido algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó la señora Abney en voz baja. «En ese lugar se ha vertido sangre». «¡Qué horror!», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente». La vieja sonrió y con voz misteriosa repuso: «Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido admirada por los turistas y otras personas y no puede quitarse». «Todo eso son tonterías», exclamó Washington Otis. «El producto quitamanchas, el limpiador incomparable Campeón, marca Pinkerton y el detergente Parangón harán desaparecer eso en un instante». Mirá todo lo que es la publicidad también ahí, ¿no? Ya vimos Jugando lo que veíamos con eso. el otro día con Humberto Eco, ¿no? El jugar con la publicidad, típico además de esa sociedad estadounidense. Claro. De ese momento, cuando vos hablabas el otro día, y que fue mucho más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Ni que hablar. Vamos a Acá tener- recién empezaba. Claro, por supuesto, cuando trabajemos con Luigi Pirandello, lo que es una gira haciendo la propaganda de Henry Ford, por ejemplo. Pero fíjate vos hasta las marcas, el niño, no el jovencito Washington. Y sin dar tiempo a que el ama de gobierno aterrada pudiese intervenir, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría», exclamó en tono triunfal, paseando la mirada sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras cuando un relámpago iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Abney, que se desmayó. «Qué clima más atroz», dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. «Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todos. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar». «Querido Hiram», replicó la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?» «Descontaremos eso de su salario. Así no se volverá a desmayar». En efecto, la señora Abney no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a la señora Otis que algún contratiempo iba a ocurrir en la casa. «Señores, he visto con mis propios ojos unas cosas que pondrían los pelos de punta a un cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de las cosas terribles que pasaban aquí». A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la invocación de la providencia sobre sus nuevos amos y de discutir la posibilidad de un aumento de salario, se retiró a su habitación renqueando. Tremendo. Ese es el primer capítulo de Este es el primer capítulo Fantasma de de Fantasma de Canterville. Canterville. Yo se los recomiendo si quieren empezar a leer Oscar Wilde por la Empezar poesía por ese, por los cuentos. y por los cuentos, porque son admirables, son irónicos, son extremadamente graciosos, porque era un hombre muy gracioso. Yo opino y pienso cuando veo la última etapa de su vida, tan triste, tan deshecha, hecha jirones, que debió recordar sus días de gloria, ¿no? Ay, qué dolor, porque creo que es Debe ser el peor. estar en la cima Claro. y esa caída, ¿no? Debe Además ser que tremendo. porque además fue una caída muy intempestiva, Mm. muy dolorosa, porque además fue en la cárcel, fue con la condena de toda una sociedad. Entonces,
tener solamente a la ex esposa, algunos amigos muy queridos, muy poca gente que pudo acompañarlo, sostenerlo en esa etapa, debió de ser duro. Totalmente. El fantasma de Canterville, el retrato de Dorian Gray, que es una crítica social de la Inglaterra de fines del siglo XIX, espectacular. Ujú. La poesía, bueno, Salomé. Ingresen a Oscar Wilde, que es uno de los más grandes de la lengua inglesa, nacido en Irlanda, pero escribió siempre en inglés, más allá de que Irlanda tiene su propio dialecto, ¿no? Ujú. El gaélico, que también se ve en Gales. Pero traten de buscarlo porque es realmente interesantísimo. Tenemos lecturas para el fin de semana, Claro María. que sí, claro que sí. Desearte muy feliz día. Hoy es el Día Mundial del Docente y están mandando mensajitos para acá para saludarte. Muchas gracias, lo Así mismo, que reenviamos igualmente, mensajes. profesora. Muchas gracias. Nosotros tenemos la gracia de ser docentes, de poder, tú tenés toda tu vida para hacerlo y yo tuve una vida completa, 41 años, de ser feliz en las aulas. Qué hermoso. Algunos, por supuesto que en algunos momentos no lo fui, pero el saldo es de una enorme felicidad. Así que para todos los docentes, incluyéndote, muy feliz día. Muchas gracias, María. Buen fin de semana. Es un placer. Hasta el próximo programa, hasta el próximo encuentro. Así pasaba el misterio de la palabra junto a María García Marichal. 24/7 Express.